Hoy vamos a hablar entonces de la enfermedad gastroduodenal por Helicobacter pylori. Quiere decir la enfermedad ácido péptica que tiene la presencia del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, como definición, se define por la presencia activa en la mucosa gástrica de la bacteria, que es una bacteria gram negativa, asociada o no a síntomas y signos de inicio insidioso y de tiempo y evolución de mediano o largo plazo. Muchas de las personas que tienen infección por Helicobacter pylori no tienen signos ni síntomas de enfermedad por Helicobacter pylori, ¿ya? Eso está claro. Entonces, no hay síntomas por Helicobacter pylori. Entonces, un buen porcentaje de la población mundial tiene infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, son asintomáticos, ¿ya? Entonces, la etiología de esta enfermedad es por el Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa, como les dije, flagelada, espiralada, que se encuentra en el estómago, ¿ya? En nuestro país, la infección por Helicobacter pylori se adquiere predominantemente ya desde la niñez, es decir, es una bacteria que se adquiere en el ambiente familiar, ¿no? Al compartir distintos utensilios y inclusive compartir a veces la misma comida, ¿ya? En el organismo se asocia con gastritis aguda o crónica a lo largo de la vida y trastornos gastroduodenales. Ahora, esto no quiere decir que todas las gastritis estén relacionadas con una infección por Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Pero sí podemos decir que el 85% de las úlceras duodenales tienen la presencia de Helicobacter pylori y que el 90% a 95% de las úlceras gástricas tienen la presencia de Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Entonces eso está claro, ¿no? Porque es importantísimo desde el punto de vista no solamente de la etiopatogenia, sino también desde el punto de vista de el tratamiento de esta enfermedad, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿ya? Tenemos al Helicobacter pylori, que esto es bastante claro, penetra la mucosa gastroduodenal, actúa con enzimas como la ureasa, eleva el pH del medio y lo hace propicio para el desarrollo del patógeno de este microorganismo. Entonces aquí ven una imagen, este sería el Helicobacter pylori que está ingresando, ¿no es cierto?, a la mucosa gastroduodenal. Entonces, ¿qué va a hacer a nivel de la mucosa gastroduodenal? Va a provocar una solución de continuidad, tanto en la mucosa como en la submucosa, ¿ya? Ahora, cuando daña la mucosa y uno realiza una endoscopía, se va a observar una erosión. Pero cuando penetra la submucosa, ya se va a observar una úlcera gástrica o duodenal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué factores intervienen o contribuyen a la infección por el Helicobacter pylori y a su fisiopatología? Factores externos como el estrés, el tabaco, el alcohol, el uso de AINES y una dieta inadecuada. Todos estos son factores, si ustedes se acuerdan, son factores de agresión a la mucosa gastroduodenal, ¿no es cierto? Todos estos factores. Y factores internos que hemos dicho, la pepsina y el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, todos estos que hemos visto, tanto los factores externos como factores internos, son factores de agresión a la mucosa, lo que favorece el desarrollo del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica y duodenal. ¿Cuáles son los síntomas? Epigastralgia, náuseas, vómitos, eructos, acidez y llenura precoz. Dice, he comido poquitito y ya estoy lleno. O he comido alguna cosa y me ha caído mal. Esos son síntomas de que hay alguna cosa que está mal dentro del estómago. Los signos, ¿no? Inespecíficos, puede haber dolor a la palpación del epigastrio, pero no necesariamente. Pero sí los signos de alarma son pérdida de peso de más del 10% en más de 3 meses, hematemesis, melena, que es la melena, ustedes saben que es la coloración negra de las heces
por la presencia de sangre digerida, que es típica de las hemorragias digestivas altas, anemia por déficit de hierro, está sangrando el paciente, hipotensión ortostática, porque obviamente si hay una hemorragia va a disminuir el volumen sanguíneo y puede llevar a hipotensión ortostática, odinofagia y disfagia, y masa palpable en el examen de abdomen, vómitos persistentes y linfadenopatía. Esto es típico de un cáncer gástrico, ¿ya? Típico del cáncer gástrico. Entonces, esto siempre hay que tomar en cuenta, ¿ya? La mayor parte de los síntomas de una infección con el Helicobacter pylori son epigastralgia, náuseas, vómitos, eructos, acidez y llenura precoz. Esto es lo que uno tiene que tener cuidado. Factores de riesgo asociados a la infección por Helicobacter pylori, ya hemos dicho, ¿no? Externos, aquí incluye al medio ambiente, servicios sanitarios, agua y desagüe, que es lo que hace que contribuya a la infección por el Helicobacter pylori, estilos de vida, dieta inadecuada, basada en alimentos crudos o semicocidos, el famoso sushi, ¿no? Ingesta de agua no tratada, y otros, deficiente higiene, higiene en general, pero higiene bucodental que en particular, ¿no? Bien, criterios diagnósticos entonces asociadas a la infección por Helicobacter pylori, generalmente son pacientes dispépticos que durante 2 semanas o más no mejoran con el uso de terapia y generalmente en menores de 40 años y sin signos de alarma, proceder a métodos no invasivos, es decir, el diagnóstico se debe hacer mediante laboratorios, ¿no? Que vamos a verlos posteriormente. Ahora, pacientes sintomáticos con endoscopía alta diagnóstica menor de 2 años, ¿no? Gastritis crónica o erosiva, proceder a medios diagnósticos no invasivos, test del aliento, o sea, el test de la ureasa positiva, o inclusive serología para la detección del Helicobacter pylori. Y en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal o cáncer gastroduodenal, proceder a métodos de diagnóstico invasivos, es decir, proceder directamente a realizar una endoscopía. La endoscopía va a ser diagnóstica y va a permitir la toma de biopsias, ¿no es cierto? 1, para detectar la presencia de Helicobacter pylori y 2, para descartar un proceso maligno. No se olviden que si nosotros realizamos un tratamiento en forma empírica, en un tratamiento en el cual nosotros hemos encontrado un cuadro dispéptico, ¿ya? El uso de inhibidores, por ejemplo, de la bomba de protones, puede enmascarar los signos de alarma de un cáncer gastroduodenal, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos la presencia de Helicobacter pylori? Ya hemos dicho, endoscopía digestiva alta y no invasivos como el test de la ureasa por el aliento o la serología para la detección del Helicobacter pylori, además de la biopsia, ¿no? Esto es lo que les decía yo, ¿no? La causa del Helicobacter pylori, perdón, la causa de enfermedad úlcero-péptica por Helicobacter pylori, hemos dicho 85% en la úlcera duodenal, ¿no? Y 95%, ¿no es cierto?, en el caso de, 85% en el caso de la úlcera gástrica y 95% en el caso de la úlcera gástrica. O sea, eso fue algo que yo les di invertido, ¿ya? 95% de las úlceras duodenales tienen la presencia de Helicobacter pylori y el 85% de las úlceras gástricas tienen presencia de Helicobacter pylori. Si nosotros sumamos estos dos y lo dividimos entre 2, vamos a ver que nos va a dar un promedio de 90% más o menos de úlceras gástricas y duodenales que tienen la presencia de Helicobacter pylori. Por lo tanto, podemos decir que toda úlcera duodenal y toda úlcera gástrica es causada por Helicobacter pylori hasta demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es la presencia de una hipersecreción de ácido o de pepsina y el daño a la mucosa causados por estos dos, sino que fundamentalmente la mayor parte de las úlceras gástricas y duodenales tienen la presencia del Helicobacter pylori, ¿ya? Bien, diagnóstico de Helicobacter pylori, ¿ya? No invasivos, el test de la ureasa en el aliento,
¿ya? El test de antígeno en las heces, ¿no? Que les decía. Y hay test también serológicos para la detección a través de títulos de inmunoglobulina G de Helicobacter pylori que nos permitirían detectar o diagnosticar la presencia de Helicobacter pylori en una persona. Sin embargo, de estos, este es muy, muy sensible y nos da una alta probabilidad de que haya una infección por Helicobacter pylori, ¿ya? Y los invasivos, lo que yo les decía, es de que fundamentalmente se realiza la endoscopía con una toma de biopsia, ¿no? A través de la endoscopía que nos permita diagnosticar directamente la presencia del Helicobacter pylori en la muestra histológica. Y también realizar un test rápido de ureasa ya a través de la endoscopía alta, que también nos permite el diagnóstico, ¿ya? Bien, en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori tenemos dos enfoques. Uno es el tratamiento erradicador y dos es el tratamiento, la segunda fase del tratamiento que implica la cicatrización de la úlcera. Entonces, primero, si decimos que la incidencia de Helicobacter pylori en las úlceras gastroduodenales es de alrededor del 90%, debemos primero erradicar el Helicobacter pylori y después promover la cicatrización de la úlcera. No podemos cicatrizar la úlcera sin antes erradicar al Helicobacter pylori porque la úlcera va a ser recurrente, ¿ya? Entonces, asociación entre la infección de Helicobacter pylori y el cáncer gástrico distal, mayor riesgo de cáncer entre las personas infectadas por Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los posibles mecanismos de la carcinogénesis? Los radicales libres de oxígeno generados por un proceso inflamatorio crónico. Es más factible que un proceso inflamatorio crónico en cualquier lugar pueda degenerar hacia un proceso neoplásico. Reducción de las concentraciones de ácido ascórbico en el jugo gástrico. El aumento de la proliferación de células epiteliales y el sobrecrecimiento bacteriano en el estómago debido a hipocloridria inducida por el Helicobacter pylori. Entonces, la producción de ácido en el estómago sirve de protección también para evitar infecciones causadas por bacterias, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, sin embargo, no todo lo relacionado al Helicobacter pylori es malo, porque el Helicobacter pylori también puede proteger a la mucosa gastroduodenal. Entonces, el Helicobacter pylori en las cepas CAG-A puede proteger contra el cáncer gástrico proximal, ¿ya? No confundir esto con el cáncer gástrico distal. Estamos hablando del cáncer gástrico proximal, es decir, la parte proximal del estómago, ¿ya? Y también esta misma cepa de Helicobacter pylori pueden ser protectores contra el reflujo gastroesofágico y sus complicaciones, como es el esófago de Barrett y el adenocarcinoma del esófago, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el Helicobacter pylori es protector de la parte proximal del estómago y la parte distal del esófago, pero es agresor en la parte distal del estómago y a nivel duodenal. Bien, ¿cuáles son las barreras para un tratamiento exitoso del Helicobacter pylori? Por ejemplo, en el caso de la curación, la ausencia de organismos detectables al menos 4 a 6 semanas después de la terapia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que decir que el objetivo de erradicar el Helicobacter pylori es a largo plazo, ¿ya? O la falta de detección de bacterias durante o inmediatamente después del tratamiento puede reflejar solamente la supresión, pero no la cura. Y entonces, cuando decimos que el paciente se ha curado, que ha sido erradicado el Helicobacter pylori, cuando no podemos identificar al organismo, ya sea por métodos invasivos o no invasivos, durante al menos 4 a 6 semanas después de la terapia, ¿ya? Y generalmente en la práctica clínica la curación suele ser confirmada por exámenes no invasivos, el test de la ureasa en el aliento,
la detección de Helicobacter pylori en heces o la serología negativa, ¿no es cierto? Y recordar que la susceptibilidad in vitro no es equiparable con el éxito in vivo. Y eso se ha visto no solamente para el Helicobacter pylori, sino para muchas bacterias, ¿no? Entonces, esto puede ser debido a que el pH gástrico bajo puede inactivar o reducir la eficacia de ciertos antibióticos que requieren de un medio un poco más ácido. La capa de gel mucoso puede limitar el acceso a los antibióticos contra el Helicobacter pylori. No se olviden de que dentro de los mecanismos protectores están la secreción de bicarbonato y de moco, pero también nosotros podemos dar ciertos protectores de la mucosa gástrica que van a formar una capa viscosa, pegajosa, que va a impedir el acceso de repente a los antibióticos a esto. Recordad que el Helicobacter pylori posee un glicocálix grueso en vivo, tiene también una alta resistencia a los antimicrobianos y puede afectar la motilidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos factores que pueden afectar la eficacia de los antibióticos utilizados en la erradicación del Helicobacter pylori. Bien, entonces esto es un cuadrito bastante interesante, ¿ya? Esta es la terapéutica de la infección por el Helicobacter pylori y el tratamiento clásico es el triple, el esquema triple, que dura entre 10 a 14 días, aquí lo menciona como 14 días, ¿no es cierto? Y este tratamiento entonces consiste en siempre un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser cualquiera de ellos, puede ser el omeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol. Cualquier inhibidor de la bomba de protones puede ser utilizado dentro de este esquema. En segundo lugar está la claritromicina, con una dosis de 500 miligramos cada 12 horas, y la amoxicilina, 1 gramo, ¿ya? Cada 12 horas, o sea, todo esto 2 veces al día. Entonces, fíjense, inhibidor de la bomba de protones. Pues, si es omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas. Si es lansoprazol, 30 miligramos cada 12 horas. Si es rabeprazol, 20 miligramos cada 12 horas. Pantoprazol, 40 miligramos cada 12 horas. Y el esomeprazol, 40 miligramos también. Entonces, no, discúlpeme, 20 miligramos y 20 miligramos para estos cada 12 horas, ¿ya? Entonces, entonces recuerden, el tratamiento triple clásico, inhibidor de la bomba de protones, claritromicina 500 miligramos y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, ¿ya? Ahora, se puede cambiar, digamos, la amoxicilina por el metronidazol. Sin embargo, la dosis del metronidazol son 500 miligramos cada 12 horas. Entonces, podríamos hacer, por decir, omeprazol 20 miligramos, claritromicina 500 miligramos, metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, o omeprazol 20 miligramos, claritromicina 500 miligramos y amoxicilina 1 gramo también cada 12 horas durante 10 a 14 días, ¿ya? Luego tenemos el tratamiento cuádruple, que también dura 14 días, y usamos un inhibidor de la bomba de protones, también puede ser, digamos, pongamos otra vez el ejemplo, el omeprazol, 20 miligramos de omeprazol, ¿ya? Metronidazol, aquí aumentamos, fíjense, a 500 miligramos 3 veces al día, ¿ya? Más el subsalicilato de bismuto, 525 miligramos, más tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día. Entonces, fíjense que siempre hay un inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? Donde varía es en los antibióticos que vamos a usar. Ahora, tengan mucho cuidado que aquí el subsalicilato de bismuto no lo estamos usando tanto como protector de la mucosa gástrica en el tratamiento cuádruple, sino que lo estamos utilizando por sus efectos antibióticos, antimicrobianos, en el caso del Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Otro esquema es nuevamente, el antagonista, perdón, en este caso sería usar el antagonista de la histamina, o sea, del receptor H2,
puede ser, por decirles, la famotidina, 20 miligramos cada 12 horas, más subsalicilato de bismuto, 525 miligramos, más metronidazol, 250 miligramos, y tetraciclina, 500 miligramos, pero cada 6 horas, es decir, 4 veces al día. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la alternativa con antihistamínicos H2. Como yo les decía a mis alumnos en las clases prácticas, infelizmente ya en nuestro medio, a no ser la ranitidina, ya prácticamente no encontramos antagonistas H2, como la famotidina, que si ustedes ven la dosis que vemos aquí, ¿no es cierto?, de la famotidina, que es 20 miligramos, ¿ya? No existen estos otros antagonistas H2, y el único que prácticamente se maneja en nuestro medio es la ranitidina, que la dosis son 150 miligramos cada 12 horas. Entonces, en este esquema, si lo haríamos aquí en nuestro país, tendríamos que hacerlo necesariamente con ranitidina, ¿ya? Bien, entonces, las terapias largas de erradicación de Helicobacter pylori consisten en el siguiente esquema de tratamiento: omeprazol 20 miligramos cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12 y claritromicina 500 miligramos cada 12. Generalmente ya este esquema lo encontramos en una tableta única, es decir, que ya viene de esa manera, ¿ya? ¿Cuánta es la duración en días? 14. ¿Y cuál es la tasa de erradicación? Es alta, pero no es tan alta, pero para decir que, pucha, con esto se va a erradicar. Entonces tenemos que la tasa de erradicación es de 80 a 86%. Otro esquema, en vez de omeprazol usamos lansoprazol, 30 miligramos también cada 12 horas. Mantenemos la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y la clarito 500 miligramos cada 12. Este esquema va de 10 a 14 días y la tasa de erradicación es similar, 86%. Fíjense que todos estos son tratamientos triples, ¿no es cierto? ¿Ya? El otro esquema es utilizar, aquí nos ha faltado el inhibidor de la bomba de protones, que puede ser el omeprazol o el lansoprazol. Omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, subsalicilato de bismuto 525 miligramos, metronidazol 250 miligramos 4 veces al día y tetraciclina 500 miligramos, ¿no? Y en vez de utilizar el inhibidor de la bomba de protones, podemos utilizar un antagonista de los receptores H2. La duración también es 14 días y la tasa de erradicación es solamente del 80%, ¿ya? Entonces aquí la diferencia está en el antibiótico que tú estás utilizando y también en que aquí estás utilizando la amoxicilina y la clarito, aquí estás usando subsalicilato de bismuto, metronidazol y tetraciclina. Entonces la tasa de erradicación baja a 80%. Ahora, existen las terapias cortas de erradicación de Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tratamiento con subsalicilato de bismuto 524 cada 6, más amoxicilina, fíjense, 2 gramos cada 6 también, más metronidazol 500 miligramos cada 6, y el lansoprazol 60 miligramos, es la dosis máxima diaria, en una sola dosis. La duración de este es un solo día, ¿ya? Y generalmente se utiliza en pacientes con dispepsia causada por Helicobacter pylori. Pero fíjense que la tasa de erradicación con un solo día de tratamiento, pero cada 6 horas de subsalicinato de bismuto, amoxicilina y metronidazol, más lansoprazol de 60 miligramos en una sola dosis, la tasa de erradicación sube al 95%. Altísimo, ¿no es cierto? Y es de un solo día. Pero esto generalmente se maneja solamente en pacientes con dispepsia por Helicobacter pylori, ¿ya? Ahora, sí, la dispepsia puede también ser una úlcera, sí, estamos de acuerdo, puede ser. El otro tratamiento, que es de 7 días, es lansoprazol 30 miligramos cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12 y claritromicina 500 miligramos cada 12. Pero aquí ya no lo hemos hecho por 14 días, sino lo hemos hecho por solamente 7 días, también en pacientes con dispepsia por Helicobacter pylori.
y la tasa de erradicación es también alta, que es del 90%. Bien, otro esquema de tratamiento de terapias cortas de erradicación del Helicobacter pylori. En este esquema, claritromicina 250 miligramos cada 12, más amoxicilina 1 gramo cada 12, más metronidazol 400 miligramos cada 12 y lansoprazol 30 miligramos cada 12. ¿Ya? Todos a veces hay ya algunos laboratorios que te producen este esquema en un solo comprimido para facilitar el tratamiento, el costo y la adherencia al paciente. La duración es solamente de 5 días. Se estudia en pacientes con dispepsia por 3 meses o con úlcera endoscópica positiva y Helicobacter pylori. La tasa de erradicación es también alta, fíjense, 89%, ¿no? Es alta. El otro esquema, claritromicina, también 250 miligramos 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, pero aquí aumentas el metronidazol 400 miligramos 2 veces al día y cambias el inhibidor de la bomba de protones por un antagonista de los receptores H2 como la ranitidina, 300 miligramos también 2 veces al día. Fíjense que todos son 2 veces al día. También en la duración del tratamiento 5 días, las mismas indicaciones que en el anterior caso, y fíjense que la tasa de erradicación también es alta, 89%. Entonces, si nosotros nos vamos y decimos por qué con solo 5 días tú tienes tasas de erradicación altas, aparentemente nos demuestra de que los tratamientos no necesariamente tienen que ser largos, sino que pueden ser también cortos y con mayor eficacia. ¿Ya? Otra terapia corta de erradicación del Helicobacter pylori, fíjense aquí, lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día, ¿no? ¿Ya? Que esto se hace 2 días solamente, que se llamaría la fase de pretratamiento, o sea, empiezas los 2 primeros días con lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día, y luego durante 5 días administras amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, metronidazol 400 2 veces al día, claritromicina has bajado de 500 a 250 2 veces al día, y el lansoprazol mantenemos 30 miligramos 2 veces al día, por 5 días. Y la tasa de erradicación no es tan alta, baja a 81% solamente. Entonces, si nosotros volvemos y decimos, este es un tratamiento muy eficaz de 5 días, ¿no es cierto? Y estos tratamientos, fíjense, de 1 día y de 7 días, ¿no? De 1 día y de 7 días, son los que tienen una tasa de erradicación más alta que todos, ¿no? 95 y 90%. Bien, entonces esto es más o menos un resumen. La triple terapia de 10 a 14 días tradicional, hemos dicho clarito, 500, amoxi 1 gramo, ¿no es cierto? Y metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día. Esto es alternativo, perdón, el metronidazol, porque la terapia triple tradicional es la que incluye, aquí no está incluido el metronidazol. El metronidazol es alternativa a la amoxi, ¿no es cierto? Aquí lo que ha faltado en esta terapia triple es incluir el inhibidor de la bomba de protones, cualquiera que sea, omeprazol 20 miligramos cada 12 horas o lansoprazol 30 miligramos cada 12 horas. La terapia cuádruple, ¿no es cierto?, que dura también de 10 a 14 días. Aquí está el inhibidor de la bomba de protones, metronidazol 250, subsalicilato de bismuto 525 y tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día, ¿no es cierto? Esa sería la terapia cuádruple. O la terapia secuencial, que es también otro tipo de terapia, inhibidor de bomba de protones, más amoxi 1 gramo cada 12 horas al día, por 5 días. Entonces, los primeros 5 días tú haces inhibidor de la bomba de protones, omeprazol o lansoprazol, cada 12 horas, más amoxi 1 gramo 2 veces al día por 5 días. Y luego, secuencialmente, continúas con el inhibidor de la bomba de protones, el mismo que habías utilizado aquí, ya sea omeprazol o lansoprazol, más claritromicina, 500 miligramos,
más tinidazol o metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. ¿Ya? Eso es secuencial. O también puedes hacer el inhibidor de la bomba de protones, omeprazol o lansoprazol, más amoxi 1 gramo 2 veces al día, más puedes introducir a este esquema una fluorquinolona, que sería la levofloxacina, 250 o 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. ¿De acuerdo? Entonces, este es un esquema. El otro que hemos dicho, el esquema de una dosis diaria, el omeprazol 20 miligramos 2 veces al día, ¿ya? O 40 miligramos diario, ¿no? Terapia doble, ¿ya? Esto es cuando estás utilizando el omeprazol. El lansoprazol manejamos 30 miligramos 2 veces al día o 30 miligramos 3 veces al día por 14 días en la terapia doble con amoxicilina. O el rabeprazol, no estoy diciendo que los vas a administrar solos, esto es como parte ya de los tratamientos triple o cuádruple. Si vas a usar rabeprazol es 20 miligramos 2 veces al día por 7 días. Si vas a usar pantoprazol es 40 miligramos 2 veces al día por 7 días. Si vas a usar esomeprazol, 40 miligramos, perdón, de magnesio, 40 miligramos 2 veces al día por 7 días. Y si vas a usar esomeprazol de estroncio, 49.3 miligramos diarios, que sería parte de la terapia triple. Pero como les digo, para que no se confundan, ¿ya? La terapia tradicional es la que usa un inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, la amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, y eso va de 10 a 14 días, ¿ya? Bien. Entonces aquí está lo mismo que estamos diciendo, ¿ya? Que ya hemos visto, que es lo mismo. La resistencia, y esto es importante, ya ha sido documentada la resistencia del Helicobacter pylori en casos en que ha fracasado la terapia de erradicación, basados tanto en un examen endoscópico con biopsia y resultados de cultivo. ¿Ya? Este aspecto es importante en pacientes con alto riesgo de complicaciones por la infección del Helicobacter pylori. Hemos dicho que distalmente puede dar lugar a cáncer gástrico, ¿no es cierto?, o a una úlcera que llegue hasta la capa submucosa y que se pueda perforar. La tasa actual de resistencia a la claritromicina es del 2 al 30%, pero fíjense que la tasa de resistencia al metronidazol puede llegar hasta el 66%. Entonces, de preferencia, ya no deberíamos utilizar metronidazol, porque en algunas poblaciones bacterianas del Helicobacter pylori la resistencia es alta, ¿ya? Ahora, la resistencia primaria a la claritromicina es un fuerte factor predictivo del riesgo al fracaso terapéutico, mientras que la resistencia primaria al metronidazol no siempre lleva a la falla terapéutica. Porque no se olviden que estos no los estamos dando solos, los estamos dando asociados a otros antibióticos, como ser la amoxicilina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, siempre tomar en cuenta eso. Importante entonces de que la resistencia primaria a la claritromicina es un fuerte factor predictivo para el fracaso del tratamiento. En relación a la resistencia también, el 70% de los pacientes en los que fracasa uno o más regímenes terapéuticos responden bien a la terapia triple, ¿ya? Que incluye, esta es una variación de terapia triple, que en este caso sería el pantoprazol, 40 miligramos, amoxicilina 1 gramo y la levofloxacina 500 miligramos por 10 días. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir de que esta sería la alternativa terapéutica en pacientes en los cuales fracasa el tratamiento por resistencia del Helicobacter pylori, ¿ya? Ahora, cuando hay resistencia al Helicobacter pylori, las terapias cuádruples son las más adecuadas. Ahí tenemos un ejemplo de una terapia cuádruple: claritromicina, más ranitidina, hemos dicho, ¿ya? Más bismuto, más amoxicilina, ¿ya? O la combinación de un inhibidor de la bomba de protones por 10 días, más bismuto, más metronidazol, más tetraciclina. Entonces, en las terapias cuádruples, generalmente lo que incluimos es otro antibacteriano, que puede ser el bismuto, que puede ser el metronidazol y la tetraciclina. Ahora,
Ahora, ¿cómo se define la recurrencia por Helicobacter pylori? Un resultado positivo de urea en la respiración o antígeno en las heces 6 o más meses después de haber documentado la erradicación exitosa. Entonces, hay una alta tasa de recurrencia del Helicobacter pylori que tienen factores de riesgo que incluyen la dispepsia no ulcerosa, la persistencia de gastritis crónica después de la terapia de erradicación, más común en mujeres, el fracaso, la recurrencia, la discapacidad intelectual porque no le permite al paciente tener medidas higiénico-dietéticas adecuadas, también más común en los jóvenes porque también el enfoque higiénico-dietético no es el mismo, una alta tasa de infección primaria que haya habido y valores altos en el test de ureasa o de urea en la respiración. Test para documentar la erradicación debe ser confirmada después de terminar el tratamiento. Los exámenes no invasivos, ¿no?, como la detección de la ureasa en el aliento, es el de preferencia 4 a 8 semanas después de completar la terapia. Si la úlcera recurre después de la terapia de erradicación, debe investigarse más cuidadosamente si no ha habido la posibilidad de una reinfección o si ha habido fracaso en la erradicación, realizando pruebas de infección activa, como ser una biopsia, o sea, una toma de biopsia para hacer un examen histológico y cultivo, junto con pruebas de sensibilidad a los antibióticos, ¿no es cierto? En todo el tratamiento de una infección bacteriana, siempre lo ideal sería hacer un test de cultivo de sensibilidad a los antibióticos de parte de la bacteria. Eso sería entonces lo que tenemos que hablar de las infecciones por Helicobacter pylori. Recordar que hay una fase de erradicación, que es la que hemos visto, y luego que se ha concluido la erradicación de Helicobacter pylori, recién pasamos a la fase de curación de la úlcera, que solamente incluye la administración del inhibidor de la bomba de protones, cualquiera que sea, omeprazol o lansoprazol, a una dosis diaria durante un periodo que va generalmente de 4 a 8 semanas. ¿Ya? Bien, lo que sigue es el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, como su nombre indica, es el reflujo del ácido clorhídrico hacia la porción del tercio distal del esófago, que va a causar lesiones en la mucosa del esófago, porque obviamente que la mucosa esofágica no ha sido diseñada por la naturaleza para resistir al ácido, ¿no es cierto? Entonces se presenta por el reflujo del ácido y de la pepsina hacia el tercio distal del esófago. La duración de los episodios de reflujo depende de la posición en que se presenten. Es más común que el reflujo se presente cuando la persona está en decúbito dorsal. La dieta. Algunos alimentos pueden contribuir al reflujo porque modifican la presión del estómago o por efecto irritante local. Obviamente, eso es lógico, son aspectos que producen irritación por la propia naturaleza de los alimentos. El alcohol, que produce alteración en la depuración del ácido y se debe insistir en su supresión, porque el alcohol, especialmente los destilados, son muy agresivos, ¿no? El cigarrillo también, ¿no es cierto? Altera todo, no solamente la presión, sino altera la depuración y la función de la saliva. Medicamentos que alteran la barrera antirreflujo, ¿no es cierto? Y la obesidad, porque aumenta la presión del abdomen hacia el tórax y contribuye al reflujo gastroesofágico. Bien, ¿cuáles son las opciones terapéuticas farmacológicas? Podemos utilizar protectores de la mucosa, como el sucralfato, que es más que todo muy útil en el control de los síntomas y mejora los síntomas hasta un 80% de los casos, porque el sucralfato se activa y forma una capa protectora de viscosa y pegajosa que actúa durante aproximadamente 6 horas. Se debe utilizar o tomar el sucralfato en forma líquida 1 hora antes de los alimentos, ¿ya? Pero, como les decía, dura 6 horas y hay que administrarla cada 6 horas. Esto se utiliza en pacientes
sin esofagitis o como terapia de mantenimiento. Proquinéticos como el cisapride, que es el proquinético más potente que existe en la cicatrización de las esofagitis. ¿Qué hacen estos procinéticos? Lo que hacen es promover el vaciamiento gástrico. Y si el estómago se vacía más rápidamente, entonces hay menor cantidad de reflujo, ¿ya? Esta es una buena alternativa cuando no hay respuesta al tratamiento antisecretor o como terapia de mantenimiento. La dosis es de 10 miligramos cada 8 horas o 20 miligramos cada 12 horas. Los antagonistas H2, como la ranitidina, la famotidina, la nisatidina, la ergotidina, son eficaces, son seguros, ¿ya? El problema es de que pueden producir tolerancia después de la segunda semana, ¿ya? En nuestro medio ya casi no se utilizan los antagonistas H2. La famotidina es el mejor de estos fármacos, pero la ranitidina también es muy eficaz y la tenemos en nuestro medio, ¿ya? Sin embargo, menos efectos adversos tiene la famotidina. La ranitidina tiene un poquito más de efectos adversos. Ya son muy utilizados y seguros para tratamientos a largo plazo, salvo la cimetidina, que solamente tiene interés académico actualmente y que ya no se utiliza. ¿Ya? La curación de la esofagitis de segundo a cuarto grado, 30-50% a las 4 semanas, y aumenta al 65% si el tratamiento se prolonga durante 8 semanas. En nuestro medio ya no se utiliza mucho porque han sido reemplazados por los inhibidores de la bomba de protones. Y estos son las estrellas en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ellos producen mayor rapidez en la remisión de estos síntomas y menor incidencia en las recaídas tras el cese del tratamiento. Las tasas de curación son más altas en relación a los antagonistas H2. Producen una inhibición de la secreción ácida que está por encima del 90 o 95%, prácticamente inhiben casi completamente la secreción ácida. Y si no hay secreción ácida, el reflujo gastroesofágico no va a producir daño, ¿ya? La curación es del 70 al 80% a las 4 semanas, fíjense, cortito, y del 90% a las 8 semanas de tratamiento. O sea que el tratamiento es más corto que con los antagonistas H2, ¿ya? Entonces son muy superiores y hoy en día se considera que son los fármacos que deben utilizarse en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas son las dosis más o menos, ¿no? Estas son las dosis tradicionales, ¿no? La diferencia es de que estas, a diferencia que en el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, estas son las dosis totales diarias. Entonces, omeprazol 20 por día, lansoprazol 30 por día, pantoprazol 40 por día, rabeprazol 20 por día y esomeprazol 40 por día. Y dentro de los antagonistas H2, la cimetidina ya no usamos, la ranitidina son 300 miligramos al día, la famotidina 40, la nisatidina es igual que la ranitidina 300 por día, y la roxatidina 150 miligramos por día. Lo que sí encontramos en nuestro medio hemos dicho que es la ranitidina. Bien, los procinéticos, ya habíamos visto algo, son fármacos capaces de mejorar el tránsito alimenticio a través del tubo digestivo, aumentando la motilidad o mejorando la coordinación motora. Generalmente se utilizan para aliviar los síntomas debido a alteraciones de la actividad motora o cuando es necesario acelerar el tránsito gastrointestinal. Por ejemplo, hemos dicho, podemos utilizarlos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico porque promueven el vaciamiento más rápido del contenido gástrico y al vaciarse el estómago, menor probabilidad de reflujo, ¿no? Bien, he hecho yo este cuadrito, ¿no? Que es un cuadro importante, porque aquí están los más utilizados como procinéticos. El más conocido tal vez es la metoclopramida, que es un antagonista del receptor dopamínico D2. Está indicado en el tratamiento de náuseas, de vómitos y un vaciamiento lento del estómago. ¿Ya? Es el más conocido. Sus efectos adversos: cefalea, mareo, somnolencia, depresión, constipación o diarrea, cansancio y debilidad muscular. Este es uno de los más utilizados, ¿ya? Se utiliza mucho también en lo que están viendo aquí, ¿no? Náuseas y vómitos.
muchas veces asociados al movimiento, ¿no? Por ejemplo, en viajes por tierra o en el mar, cuando uno está en un crucero o algo. Otro fármaco es la cimetidina, que es una ortopramida que bloquea los receptores presinápticos de la serotonina 5-HT4, aumenta la liberación de acetilcolina y al aumentar la liberación de acetilcolina, aumenta la actividad de la musculatura lisa, ¿no es cierto? Y da lugar a una acción procolinérgica, ¿no? Se utiliza en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, siempre en combinación con inhibidores de la bomba de protones. Y se utiliza también en el tratamiento de las dispepsias. Pero hay que combinarlo con inhibidor de la bomba de protones cuando vamos a tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También promueve el vaciamiento del estómago. Efectos adversos son pocos, somnolencia y sedación, ¿no? Había que tener cuidado si está uno conduciendo un vehículo, por ejemplo. Otro que es muy común, que se utiliza en todo, que viene mezclado con enzimas digestivas o en forma sola, es la domperidona, que es un bloqueante selectivo de los receptores dopaminérgicos, ¿ya? Selectivo. Se utiliza muchísimo en las náuseas, en los vómitos, como ya les he dicho, asociado a enzimas digestivas, o también el vaciamiento lento del estómago. Efectos adversos, elevación de la prolactina, que puede llevar a que haya galactorrea, tanto en mujeres como en hombres. Y lo que nunca se toma en cuenta, pero siempre hay que tener cuidado con la domperidona, que puede provocar una prolongación del intervalo QT y hay un riesgo de que pueda provocar arritmias. Y por último tenemos la levosulpirida, que es un antagonista selectivo de los receptores periféricos dopamínicos 2 y es un agonista de los receptores serotonínicos 5-HT4. Tiene una acción gastroprocinética y estimulante de la motilidad y del tránsito gastrointestinal. Se utiliza en el síndrome dispéptico, en la dispepsia funcional por dismotilidad, en el retraso en el vaciamiento gástrico, en gastroparesias, en alteraciones funcionales, en náuseas y vómitos, y también en las náuseas y vómitos por quimioterapia. Tiene muchos efectos adversos: somnolencia, sedación, tensión mamaria, alteraciones menstruales, galactorrea, ginecomastia, ronquera, cólicos intestinales, aumento de peso, salivación, insomnio, constipación, vértigo y fatiga. Pero esto es cuando se lo utiliza por muchos días, ¿ya? Entonces, con esto nosotros concluiríamos la parte de digestivo 1 y vamos a entrar a ver, ahora a seguir digestivo 2, porque tenemos que avanzar con una parte de digestivo 2. Entonces, este mensaje para ustedes: estudia en la universidad, decía, será divertido, decía, ¿no? Y aquí está la estudiante de medicina, muerta encima de sus libros. Pero todo este esfuerzo se va a traducir en un futuro no muy lejano en esto. Ustedes van a ser médicos y médicas y van a ser exitosas en su profesión, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar con la otra presentación. Un segundito, por favor. ¿Pueden verlo ahorita o no? Sí, doctor, se ve. Ahora lo voy a poner en modo de presentación, a ver qué pasa. Está igual que antes, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien, entonces esta es farmacología del sistema gastrointestinal 2, ¿ya? Que es la continuación del otro. Y vamos a empezar con constipación, ¿ya?
Entonces, ¿qué es la constipación? Las definiciones científicas son variables y se basan principalmente en el número de defecaciones. En casi todas las encuestas se observó que la frecuencia normal de defecación con una dieta occidental es cuando menos 3 veces a la semana. Esto obviamente que es muy variable de individuo a individuo. Hay personas que tienen movimiento intestinal y defecación una vez al día, todos los días, o a veces hasta 2 o 3 veces al día, todos los días. Depende mucho de la persona, pero también depende mucho de la dieta, ¿no es cierto? Las dietas ricas en fibras, en vegetales, etcétera, promueven un mayor movimiento intestinal y hacen de que el número de defecaciones sea mayor. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes utilizan el término de estreñimiento no solo para una disminución de la frecuencia, sino también para dificultades en el inicio o la eliminación, la expulsión de heces duras o de volumen pequeño o una sensación de evacuación incompleta. Este es un problema a nivel mundial. Es impresionante ver las filas aquí en Cochabamba donde venden el denominado pan de arani, ¿no es cierto?, que es hecho con harina integral y que promueve los movimientos intestinales y la defecación. Entonces, si ustedes ven esas enormes filas donde venden pan de arani, seguramente son personas que la mayor parte, no estoy diciendo todos, tienen problemas de constipación. Tiene muchas causas reversibles o secundarias que incluyen falta de fibra en la dieta, el uso de fármacos, alteraciones de tipo hormonal, trastornos neurógenos y enfermedades sistémicas. ¿Ya? Sin embargo, recordar que en casi todos los casos de estreñimiento o de constipación crónica no se encuentra una causa específica. El movimiento, o sea, la motilidad del colon, tiene a su cargo mezclar el contenido luminal a fin de promover la absorción de agua y desplazarlo de los segmentos proximal a distal mediante contracciones propulsoras, ¿no es cierto?, que van propulsando el contenido intestinal por el tracto digestivo, en este caso referido al colon, ¿no es cierto? La disminución de la motilidad del tipo de acción en masa y el incremento de la motilidad del tipo no propulsor pueden conducir a estreñimiento. Entonces, la motilidad tiene que ser propulsora para que el contenido intestinal avance. La conducta farmacológica en el estreñimiento sigue siendo empírica y se basa en casi todos los casos en principios inespecíficos. Bien, ¿cuáles son las pautas de tratamiento de la constipación? En primer lugar, modificación del estilo de vida. Cuando hablamos de modificación, hay que incrementar la ingesta de líquido. El incremento, la mayor cantidad de líquido, incrementa el volumen de heces al aumentar el líquido luminal. Su eficacia es limitada. La mayoría del líquido se absorbe antes de llegar al colon y es eliminado por la orina. Incrementar los ejercicios, especialmente ejercicios que promuevan la presión intraabdominal, como por decir, realizar abdominales o realizar ejercicios aeróbicos, ¿no? Estos mejoran la motilidad y el tránsito intestinal. Su eficacia es moderada. Alguna evidencia sugiere que es beneficioso, sin embargo, no lo suficiente para ser el único tratamiento, pero sí de que mejora, ¿ya? Especialmente los abdominales tienen una tendencia a mejorar el tránsito. Incrementar la fibra en la dieta, ¿ya? Esto incrementa el agua y la masa fecal. Es sabido que la fibra en la dieta es beneficiosa para el tránsito intestinal. Sin embargo, su eficacia es limitada y su beneficio puede ser comparado con el placebo, ¿ya? Sí, la fibra mejora, pero su eficacia es limitada. Bien, entonces en la constipación muchas veces es necesario utilizar laxantes. Cuando nosotros hablamos de constipación ocurre en este trayecto, ¿no es cierto? En este trayecto. Colon ascendente, transverso y descendente. Entonces, ¿qué son los laxantes? Son medicamentos que aceleran la evacuación de las heces y mejoran el tránsito intestinal, utilizando en pacientes con problemas de eliminación fecal. Tradicionalmente hemos hablado de los laxantes, ¿no es cierto? Inclusive en niños, ¿no es cierto?
Se clasifican en laxantes emolientes, que son generalmente, como su nombre indica, generalmente son fármacos que lubrican, digamos, las heces, como la parafina, el glicerol, el docusato sódico, ¿ya? Laxantes osmóticos, como su nombre indica, aumentan el contenido o modifican la presión, ¿no es cierto? Y lo que hacen es promover el paso del agua hacia el intestino, como son las sales de magnesio y de sodio. Luego tenemos los laxantes estimulantes, como el bisacodilo, los xenócidos A y B, o el aceite de ricino. Estos estimulan los movimientos intestinales y por lo tanto estimulan el tránsito intestinal. Y luego tenemos los laxantes incrementadores del bolo intestinal, que son fármacos como la metilcelulosa y los salvados, salvado de trigo, salvado de avena, ¿no es cierto?, que promueven, incrementan el volumen de las heces y promueven su eliminación, ¿ya? Entonces, suelen actuar de las siguientes formas. Uno, por incremento de la retención intraluminal de líquido, o sea, de agua, por mecanismos hidrofílicos u osmóticos, que ya hemos visto en la anterior slide. Disminución de la absorción de líquido por efectos en el transporte de líquidos y electrolitos en los intestinos delgado y grueso. Y alteración de la motilidad por inhibición de las contracciones de segmentación que no son propulsoras o propulsoras estimulantes, ¿ya? Entonces, eso sería por un mecanismo. Dentro de la clasificación de los laxantes, tenemos aquellos fármacos que son activos en la luz del intestino, como son los coloides hidrófilos, fármacos que forman volumen, como el salvado de trigo, de avena, el psyllium, etc. Fármacos osmóticos, fundamentalmente sales inorgánicas o azúcares no absorbibles, y fármacos humedecedores de las heces, como agentes tensoactivos y emolientes, como el docusato y el aceite mineral. Luego tenemos los estimulantes o irritantes inespecíficos, con efectos en la secreción de líquido y la motilidad, donde están los difenilmetanos, como el bisacodil, las antraquinonas, el zen y la cáscara, y el aceite de ricino. Y por último tenemos los fármacos procinéticos, que actúan principalmente como su nombre indica, estimulando la motilidad, donde están fundamentalmente los agonistas de los receptores 5-HT4 y antagonistas de los receptores opioides. Ahora vamos a ir viendo estos. Clasificación entonces de los laxantes. Agentes de acción luminal están los coloides hidrofílicos, los agentes formadores de volumen como el salvado y el psyllium, los agentes osmóticos como las sales o azúcares inorgánicas no absorbibles, y los agentes suavizantes, surfactantes, emolientes como el docusato y el aceite mineral. Los estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción y la motilidad de los fluidos, donde están los difenilmetanos como el bisacodilo, las antraquinonas como la cena y la cáscara sagrada y el aceite de ricino, y los agentes procinéticos que actúan principalmente sobre la motilidad, como hemos visto en el slide anterior, donde están los agonistas del receptor 5-HT4 y los antagonistas del receptor de la dopamina, y algunos motólidos como el antibiótico eritromicina, que sin embargo, irónicamente, si bien promueve la actividad intestinal, o sea, es un procinético, pero la eritromicina es muy mal tolerada a nivel del aparato digestivo, provocando dispepsia, náuseas, vómitos. Entonces, esto lo mencionamos, pero no lo vamos a utilizar necesariamente. Bien. Aquí vamos a ver en este cuadro efecto laxante, la latencia y la dosificación, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando nosotros queremos producir un ablandamiento de las heces, ¿no?, en un periodo de 1 a 3 días, ¿no?, va a provocar heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas y una evacuación líquida de 1 a 3 horas. Ya estos son los, cómo actúan estos 3 diferentes tipos. Entonces, ablandamiento de las heces en un periodo de 1 a 3 días, están los laxantes formadores de volumen,
donde están los salvados, las preparaciones de Psyllium, la metilcelulosa y el policarbofilo cálcico, ¿ya? Entonces, estos son los que producen ablandamiento de las heces 1 a 3 días. Y tenemos también a los laxantes surfactantes osmóticos, donde están el docusato, los polaxémeros y la lactulosa, ¿ya? Estos son entonces, producen ablandamiento de las heces en un periodo de 1 a 3 días. Luego habíamos dicho, aquellos que producen heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas, están los laxantes estimulantes, fundamentalmente los derivados del difenilmetano y el bisacodilo, y también los derivados de la atraquinona, la cena y la cáscara sagrada. Entonces, estas producen heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas. Y por último, tenemos aquellos que producen una evacuación líquida en 1 a 3 horas, donde están los laxantes osmóticos. Ahí está el sulfato de magnesio, la leche de magnesia y el citrato de magnesio. Todo el mundo ha visto alguna vez la leche de magnesio, que es un líquido blanco que viene en unos frasquitos de plástico azules y que se utilizan como laxantes. Era el remedio preferido de las abuelas cuando había constipación. Tómate una lechecita de magnesia, una cucharada o dos, y te producía diarrea en un periodo que iba de 1 a 3 horas, ¿ya? Otro es también el aceite de ricino, que también tiene este efecto, ¿ya? Bien, entonces, solamente para recordar cuáles son formadores de S: la celulosa, el Psyllium, el salvado, la carboximetilcelulosa y la planta goobacta, ¿ya? ¿Cuáles son laxantes osmóticos? La lactulosa, el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio, el polietilenglicol y los derivados del azúcar. ¿Cuáles son lubricantes? Vaselina, glicerina y parafina, en supositorios generalmente, pero aunque también a veces se los administra por vía oral. Ablandadores de las heces: el docusato de sodio, y estimulantes del peristaltismo: el bisacodilo, la dantrona, la cena, el picosulfato de sodio, la cáscara sagrada, la fenoftalina y la cassia angustifolia. También son estos estimulantes del peristaltismo. Bien. Algunas características del grupo formadores de heces: aumenta el volumen de heces. Estamos con varios slides repasando lo que ya hemos dicho de cierta manera. El periodo de latencia es de 2 a 4 días y requieren de la ingesta de abundante cantidad de líquidos, hemos dicho agua. Los osmóticos retienen agua en el aducto intestinal y generan ácidos de cadena corta. Su periodo de latencia es de 1 a 2 días, es decir, que recién van a provocar la defecación en 1 o 2 días. Los que aumentan el volumen de las heces producen defecación en 2 a 4 días. Pueden producir flatulencia en 20% y como son azúcares, tienen un gusto o un sabor muy dulce. Los lubricantes, que son los que lubrican la superficie y ablandan la materia fecal, su latencia es de 1 a 3 días y cuando se administran por vía oral pueden provocar una neumonía lipoidea, o también pueden provocar una cosa que es bastante incómoda, que es el escurrimiento anal, es que uno va eliminando el aceite o el lubricante continuamente. De los ablandadores: detergentes que aumentan la penetración de agua en las heces, su periodo de latencia es de 1 a 3 días. No son disponibles como monofármacos, generalmente vienen asociadas. Aumentan la secreción de agua y sales en el yeyuno y el colon, y aumentan el peristaltismo en dosis altas, ¿ya? Y por último, los estimulantes del peristaltismo: aumentan el peristaltismo estimulando el plexo mientérico y disminuyen la absorción de agua en el colon. Su latencia de este es más rápida, fíjense, solamente de 6 a 12 horas, pero el problema es que aumentan la actividad intestinal y pueden producir cólicos intestinales. Nuevamente, laxantes, agentes que causan ablandamiento de las heces en 1 a 3 días.
los agentes formadores de bulto, metilcelulosa, policarbofil y el psilium. Emolientes, que son los ablandadores, docusato sódico, docusato cálcico y docusato potásico. Osmóticos, la lactulosa y el sorbitol, y dentro de los lubricantes, los aceites minerales. Agentes formadores de bulto, ¿ya? Fíjense que estamos hablando, aumentando un poco en relación a lo que hemos hablado. Agentes que aportan fibra, el Psyllium colloide. Hay un fármaco muy conocido comercialmente que se llama el Metamucil, ¿ya? Es proveniente de la cáscara de la semilla del Psyllium, rica en mucílagos, forma una masa gelatinosa con el agua y tiene una consistencia más arenosa. Otro es la carboximetilcelulosa y la metilcelulosa, que son derivados sintéticos de la celulosa, pero son más caros. ¿Qué hacen estos? Añaden peso y volumen a las heces mediante la absorción de agua, aceleran el tránsito a través del colon y son digeridos por las bacterias. ¿Qué hacen las bacterias? Fermentan la fibra produciendo ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Que da lugar a fenómenos tróficos para el epitelio colónico y un aumento de la masa bacteriana. Esto va a dar lugar a un aumento de la masa fecal y una estimulación de la motilidad. La fibra no fermentada va a traer agua y va a aumentar el volumen de las heces. Entonces, estos agentes formadores de bulto son los que aumentan el volumen de las heces, ¿ya? Efectos adversos, ¿no?, que van disminuyendo con el tiempo: distensión y flatulencia. Contraindicaciones: obviamente no podemos promover la actividad intestinal si es que hay una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Y también están contraindicados cuando el tránsito colónico es muy lento. Ya generalmente las dosis son 2 cucharas de fibra al día, 2 veces al día. Se toma con un vaso de agua o con jugo. Se comienza generalmente con 1 cucharada 2 veces al día y se avanza poco a poco en más de 3 semanas para prevenir la distensión repentina, ¿ya? No, lo ideal sería no habituar a la persona con constipación al uso de laxantes porque se vuelve dependiente, ¿ya? Pero a veces no hay otra opción. Los ablandadores de ese, ya hemos dicho, el docusato, cálcico y sódico. ¿Cómo actúan? Son tensioactivos aniónicos que disminuyen la tensión superficial de las heces, permitiendo a estas mezclarse con sustancias acuosas y grasas que lo que van a hacer es ablandar las heces. Por eso se llaman ablandadores de las heces. Aumentan la secreción de líquidos y electrolíticos a través de la MPC, producen deposiciones más blandas en un periodo de 1 a 3 días. Son laxantes suaves, seguros, a largo plazo, porque son solamente ablandadores de heces. Y hemos dicho que las dos formas más comunes son el docusato sódico y el docusato cálcico, ¿ya? Se administra el sódico 100 miligramos 2 veces al día y el cálcico 240 miligramos por día. Luego tenemos a los laxantes osmóticos, ya donde están las sales de magnesio, el sulfato de magnesio, la leche de magnesio, el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio, ¿no? Su mecanismo de acción son iones pobremente absorbidos, producen una retención osmótica de agua en el lumen intestinal, estimulan el peristaltismo y dan lugar a la producción de mediadores inflamatorios que también promueven el peristaltismo. Los efectos adversos al administrarse por vía oral son la hipermagnesemia, si hay insuficiencia renal, o espasmos y dolor tipo cólico con el citrato de magnesio, ¿ya? Estos son, como les digo, muy antiguos y son laxantes osmóticos que realmente producen movimientos intestinales con heces líquidas y rápidamente, ¿ya? Bien, también se pueden utilizar dentro de los osmóticos una solución electrolítica de polietilenglicol o macrogol. Estas son una solución balanceada de polietilenglicol que no se absorbe bien, retienen agua por su alta naturaleza osmótica. No se olviden que las altas concentraciones osmóticas atraen agua, ¿no es cierto?, para diluirse. Entonces producen un pasaje de volumen alto de líquido con electrolíticos
electrolitos a través del tracto gastrointestinal que no se absorbe o se absorbe muy poco y llevan a una catarsis efectiva. Catarsis quiere decir movimiento, ¿no es cierto? Intestinal. Usos, evacuación, generalmente para preparación para colonoscopía, procedimientos quirúrgicos y radiológicos del intestino grueso, en casos en que hay impactación fecal, que a veces es muy común en niños, ¿no? Si las heces impactan y no puede eliminarlas, o para el estreñimiento crónico o severo, que realmente no responde a otras cosas. Pero esto es muy utilizado, estos tipos de laxantes osmóticos, para la preparación del colon, para realizar una colonoscopía o una radiografía de colon por enema con contraste, etcétera, etcétera. Bien, dentro de los laxantes osmóticos también tenemos a las azúcares no absorbibles, que ya habíamos mencionado, el sorbitol, la lactulosa y el manitol. ¿Ya? No se absorben, se hidrolizan para producir ácidos grasos de cadena corta, que estimulan la extracción osmótica de agua en el lumen, estimulando la motilidad y la propulsión colónica. Las indicaciones: constipación por opioides, constipación de los ancianos y constipación crónica idiopática. Y también se utilizan para la preparación de las colonoscopías. ¿Ya? Dosis: 30 ml de solución al 70%, 2 a 3 veces al día. Producen flatulencia, distensión y timpanismo por los azúcares, no se olviden. Son azúcares no absorbibles y el uso de azúcares lleva a distensión, meteorismo, flatulencia, timpanismo. ¿Ya? Los lubricantes, como su nombre indica, son, por ejemplo, el aceite mineral. ¿Ya? Va a penetrar y va a lubricar las heces, impide la reabsorción de agua. ¿Ya? Estos hay que tener mucho cuidado porque algunos aceites minerales se absorben cuando se administran por vía oral. Pero muchas veces estos aceites minerales se los administra de preferencia para evitar esa neumonía por estos aceites, se los administra directamente en el colon, ¿no? Y en forma de enema, generalmente, lubrica las heces, las ablanda y promueve la presencia de agua, lo que facilita su eliminación. Indicación: sin impactación fecal. Después de cualquier procedimiento que puede, de cualquier patología como el infarto de miocardio, para evitar el esfuerzo y que pueda dar lugar no se olviden que el realizar fuerza para la defecación va a aumentar la presión y puede afectar el corazón. También el postquirúrgico o postparto, para evitar el esfuerzo y el estrés de la herida, en cesáreas o en pacientes que se les ha hecho episiotomía. Entonces, los efectos adversos del aceite mineral: hemos dicho, aspiración del aceite mineral que causa neumonía lipoidea en pacientes debilitados, la fuga anal con irritación, la mala absorción de vitaminas solubles en grasa y hipomotilidad intestinal crónica. Esto es cuando se utiliza con frecuencia. Y se administran por vía oral, 15 a 45 ml. El efecto se produce en 6 a 8 horas. ¿Ya? Y cuando hay impactación fecal, se hacen 30 ml cada hora mientras el paciente esté despierto hasta que haya filtración del recto. No administrar hasta 2 horas antes de dormir para evitar la broncoaspiración, o utilizar directamente la vía rectal de 60 a 150 ml por enema. Dentro de los lubricantes también utilizados en niños están los supositorios de glicerina, ¿no? Que se administran directamente y que ablandan y se mezclan con las heces y las ablandan. Los laxantes estimulantes, que causan heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas, ¿no? Actúan directamente sobre enterocitos, neuronas entéricas y músculo liso, producen un efecto inflamatorio que promueve la acumulación de agua, como ocurre en una diarrea, ya una diarrea bacteriana, digamos, ¿no? La inflamación lleva a la acumulación de agua, electrolitos, y estimula la motilidad intestinal. Y aquí tenemos los derivados del difenilmetano, que ya hemos dicho, el bisacodilo,
y los derivados de la antraquinona, la cáscara sagrada y la seno, ¿no? Ahí está el bisacodilo, ¿no? Efectos adversos, espasmos intestinales, colon atónico, no usar por más de 10 días consecutivos. Por eso les digo, el uso de laxantes es un arma de doble filo porque habitúa al paciente al uso de laxantes para poder realizar la defecación. Recomendaciones para el tratamiento de la constipación, ¿ya? Cuando la constipación es episódica, entonces utilizar laxantes de contacto o laxantes osmóticos como la leche de magnesia, el citrato de magnesio, el sorbitor o la lactulosa, cuando es episódica. Cuando se produce impactación fecal es mejor utilizar enemas con aceite mineral o utilizar directamente jabón. Se disuelve el jabón en el agua y se aplica un enema con esta agua jabonosa, o el aceite mineral o la glicerina, como yo les decía, que es muy utilizado en niños en forma de supositorios. O también utilizar el polietilenglicol o el aceite mineral. Eso es cuando la impactación fecal impide completamente la evacuación de las heces. Cuando la constipación es crónica, de leve a moderado, incrementar el uso de la fibra y, en algunos casos, tratamiento de rescate con osmóticos. Mejores son las sales o enemas. Cuando la constipación es crónica, es grave, ¿ya? Y fíjense que el movimiento intestinal se produce cada 7 días y no responde a la fibra, entonces se tiene que disminuir la fibra y utilizar un agente osmótico diario, de preferencia la leche de magnesia, el citrato de magnesio o el fosfato de sodio o agentes del tipo del polietilenglicol. Entonces a ustedes de repente les parece rarísimo, pero hay pacientes con casos de constipación grave que no entran al baño, como se denomina, una semana entera. Y por increíble que parezca, las alteraciones del tránsito intestinal afectan psicológicamente a las personas. Afectan psicológicamente a las personas. Bien, la constipación inducida por opioides. ¿Qué pacientes usan opioides? Generalmente pacientes con problemas neoplásicos, pacientes con cánceres en los cuales es necesario utilizar opioides para el tratamiento del dolor, ¿ya? Entonces, estos pacientes, como efecto adverso, todos los opioides van a producir constipación, todos, ¿ya? Entonces, en este caso, los pacientes que están obligados a utilizar opioides, los laxantes y las estrategias dietéticas con frecuencia son inefectivos en el tratamiento de la constipación inducida por opioides, ¿ya? El uso de antagonistas para opioides de acción y restricción periférica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la constipación inducida por opioides. Entonces, en este caso, tenemos estos fármacos, el alvimopan, que es un antagonista de los receptores Mu periféricos, está indicado solamente para acelerar la recuperación postquirúrgica de cirugía gastrointestinal con resección intestinal o colónica, ¿ya? Se debe usar únicamente a corto plazo, 7 días como máximo en pacientes hospitalizados, y no deben administrarse más de 15 dosis, porque tú puedes administrar una o dos veces al día, pero no pasarte de 15 dosis, ¿ya? El alvimopan, ¿ya? Es un antagonista de los receptores opioides Mu periféricos. La metilnaltrexona es un antagonista cuaternario periférico también del receptor opioide Mu. Su inicio de acción, fíjense que es relativamente rápido, de 30 a 60 minutos. Y la FDA lo aprobó para el tratamiento de la constipación inducida por opiáceos en pacientes con enfermedad avanzada, como cáncer, que están recibiendo cuidados paliativos y en los cuales la terapia laxante tradicional no ha sido suficiente. Estos se administran por la metilnaltrexona por vía subcutánea, ¿no es cierto?, cada día según sea necesario y no más de una dosis en un periodo de 24 horas. Sus efectos adversos, dolor abdominal y flatulencia. La nalmedina, ¿ya?, también es un antagonista opioide del receptor Mu con restricción periférica
Se utiliza también el tratamiento de la constipación inducida por opioides en pacientes adultos con dolor crónico, pero en este caso no canceroso. Porque hay pacientes con dolores crónicos que afectan de tal manera la vida de los pacientes que a veces con lo único que ceden es con analgésicos opioides. Dentro de los efectos adversos, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y gastroenteritis. Ya vamos a terminar, un poquito más. El naloxegol, ¿ya? La naloxona es un antagonista de los receptores opioides. Entonces, el naloxegol es una naloxona, pero conjugada en un polímero, ¿ya? También es un antagonista del receptor mu, también con restricción periférica. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de restricción periférica? Es decir, que no tiene actividad sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Sus usos: tratamiento de la constipación también inducida por opioides. Sus efectos adversos, como vosotros: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y flatulencia. Todos son, si ustedes se fijan, antagonistas de los receptores muy periféricos más que todo. Ahora, podemos administrar naloxona más oxicodona. La oxicodona es un analgésico opioide de moderada potencia, ¿no? Esto combina, tiene una combinación de 2 por 1 entre la oxicodona y la naloxona. La oxicodona es un analgésico opioide y la naloxona es un antagonista opioide. Entonces, ¿qué hace la naloxona? Desplaza la oxicodona del receptor opioide digestivo y no afecta la analgesia central. Esta es una combinación nueva, ¿no? Es decir, la naloxona más la oxicodona. La oxicodona conserva su efecto analgésico central, pero no afecta al sistema digestivo, por lo tanto no produce constipación. Entonces, tratamiento de la constipación inducida por opioides cuando aún se necesita mitigar el dolor con un opioide. La oxicodona es muy utilizada en pacientes con cáncer, ¿ya? Efectos adversos: constipación, aunque no es tan marcada, sino más diarrea, náuseas y vómitos, ¿ya? Bien, agentes procinéticos y secretores para la constipación, ¿ya? Estos, fíjense, son procinéticos y secretores para la constipación. Tenemos la lubiprostona, que es un activador prostanoide de los canales de cloro. Activa la adenilciclasa, conduciendo a una mejor conductancia del cloro en los canales de cloro, o sea, mejora el paso del cloro por los canales de cloro. Promueve la secreción de un líquido rico en cloruro, mejorando la consistencia de las heces y promoviendo la motilidad intestinal en forma refleja. ¿En qué se usa? Tratamiento de la constipación crónica idiopática en la población adulta, incluyendo a personas mayores de 65 años. No se olviden que los trastornos del tránsito intestinal y del movimiento intestinal en los pacientes ancianos es bastante común, ¿ya? Y también se utiliza la lubiprostona en el tratamiento del síndrome del intestino irritable de tipo constipante, ¿ya? Generalmente el síndrome de intestino irritable afecta más a mujeres jóvenes, ¿ya? Entonces se utiliza la lubiprostona en mujeres con síndrome de intestino irritable de tipo constipante, por eso la C, en mujeres mayores de 18 años. Otro agente procinético, la linaclotida, es un activador prostanoide, ¿no? Que estimula la síntesis de GMP cíclico, incrementa la secreción de cloruro y bicarbonato en el lumen intestinal, en los canales de cloro, conduce al incremento de la secreción de agua y mejora la motilidad intestinal. Su uso: tratamiento de la constipación crónica idiopática, hemos dicho en pacientes adultos, generalmente pacientes de más de 65 años, ¿ya? Y también en el tratamiento del síndrome de intestino irritable constipante en mujeres también mayores de 18 años. Efectos adversos: puede dar lugar a una diarrea grave, flatulencia, con el aumento de los movimientos intestinales colónicos, puede llevar a dolor abdominal, a cefalea, y está contraindicada en niños. Por eso decimos mujeres mayores de 18 años. Y este es el último slide, ¿no?
Otro agente procinético y secretor para la constipación es la prucaloprida. Prucaloprida es un agonista selectivo de los receptores 5-HT4 de la serotonina. No interacciona solo con los receptores 5-HT3 o con los receptores 5-HT1B, solamente con los receptores, es un agonista de los receptores 5-HT4. Incrementa la motilidad y el tránsito colónico. Está indicado en el tratamiento de la constipación crónica en pacientes adultos y ancianos. ¿Ya? 1 a 4 miligramos de prucaloprida en pacientes con constipación crónica severa sería la dosis, y los efectos adversos: cefalea, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Ya, entonces, eso sería nuestro último slide del tema de la constipación. Fíjense que hemos repetido muchísimo en los mismos fármacos. Ya he repetido mucho, pero básicamente son los mismos fármacos, con excepción de estos últimos, que son los procinéticos y los antagonistas de los efectos opioides, o sea, de la constipación producida por uso de analgésicos opioides en forma crónica. El tomar un analgésico opioide por periodos cortos no va a producir constipación. Tomar una vez o 2 veces, pero el uso de opioides en forma crónica, como en pacientes con dolores crónicos o pacientes con cáncer, obviamente que va a desembocar en constipación. Y mañana empezaríamos ya y terminaríamos el tema. Son 2 temas que tenemos para mañana, ¿no? Las diarreas y el síndrome de intestino irritable. ¿Ya hay alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro o no? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro para todos ustedes? Es medio larguito, medio complicado, ¿no? Pero, aunque ustedes no lo crean, pero la constipación es un problema realmente a nivel mundial, ¿no? Y cuando una persona, por ejemplo, está acostumbrado a ir al baño todos los días y de repente no ha ido ese día, al día siguiente ya está preocupado, ¿no? ¿Qué ha pasado? No he ido. Y está esperando que pueda ir al baño al día siguiente, ¿no es cierto? O sea, la constipación, las alteraciones del tránsito intestinal es un problema mundial, como les digo, y que es propio de cada persona, ¿ya? Lo que es normal para ti no es normal para la otra persona. No es un tema muy agradable del cual hablar, ¿no? Pero está ahí y hay un tratamiento que busca mejorar la constipación en pacientes que sufren de este problema. ¿Ya? Entonces aquí concluiríamos por de hoy. Hemos empezado hoy día tarde porque no se unían a la clase. Yo estuve 5 en punto y por eso que nos hemos tardado el tiempo que hemos demorado en empezar la clase. Bueno, bien, entonces mañana nos vemos a las 5 y concluimos con digestivo. ¿Listo?